Apocalipsis 24. Vamos a leer solo la primera frase de este versículo. Ok, estamos ahí. Apocalipsis 24. ¿Cómo dice la primera frase? Y vi tronos, Y se sentaron sobre ellos. los que recibieron facultad de juzgar. Ok, hasta ahí. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Siéntense, por favor, ya hemos orado al Señor. Confiamos que el Espíritu de Dios nos guía para exponer su palabra. Y he titulado este mensaje en esta tarde, Un cheque sin fondos. ¿Cómo es? Un cheque sin fondos. Ok. Y bueno, esto me traslada a mi niñez. En cierta ocasión, recuerdo que estábamos en el taller, yo acompañaba a mi padre en el taller y llegó un hombre que manejaba un camionero, y le dijo a mi padre, es que estoy parado a cierta distancia de aquí, necesito que me preste un gato hidráulico. Y bueno, mi papá le dijo, sí, yo se lo presto, pero déjeme esta cantidad de dinero, porque yo no lo conozco a usted. Y él dijo, no, es que no tengo efectivo, pero le puedo firmar un cheque por esa cantidad de dinero. Bueno, él insistió y mi padre estuvo de acuerdo para ayudarle y él le firmó un cheque por el monto de dinero que mi padre exigía y pues mi padre le prestó esta herramienta. Bueno, lo cierto es que pasadas las horas no apareció el camionero, llegó el día siguiente y no apareció el camionero, y pasó la semana y no apareció el camionero. Bueno, obviamente pues al no aparecer, mi padre dijo, no, pues voy al banco a ver que me desembolsen este dinero. Y cuando llegó al banco, pues se da con la sorpresa que el cheque no tenía fondos, ¿sí? Es decir, esa cuenta no tenía los fondos para desembolsar ese dinero. Dicho en otras palabras, se le robaron la herramienta, ¿cierto? Y allí entonces es donde, meditando en esto, llego a la experiencia de muchos de nosotros hoy día respecto a nuestra vida cristiana. Porque aunque bien estaba el cheque, aunque bien estaba la firma y estaba la cuenta y todos los elementos que se requieren, la cuenta no tenía dinero, ¿cierto? Había una autoridad bajo la firma, pero no había poder para debitar dinero. ¿Por qué? Porque no había dinero, ¿cierto? Y hoy día a veces nos hacemos ciertas preguntas como ¿por qué a veces carecemos de poder en Dios? Y es lo que quiero que meditemos en esta mañana. Hemos leído entonces Apocalipsis 24, que tiene una visión dada por el Espíritu, el apóstol Juan, es decir, Dios lo llevó al futuro por medio del Espíritu, y él dice, vi tronos. Aquí se está refiriendo a la resurrección de los muertos. El día que Jesús destruya entonces el imperio del anticristo. La resurrección de los muertos que son de Cristo, es decir, de la iglesia. En este momento, en este escenario profético que está viendo Juan, hay una resurrección. La Biblia la llama la primera resurrección. Y él dice, vi unos tronos y se sentaron en ellos los que recibieron facultad para juzgar. Recordemos que esta palabra juzgar es el equivalente a gobernar, ¿cierto? Así como los jueces de Israel gobernaban a Israel. Juzgar es en equivalencia en la Biblia a gobernar. Entonces podemos decir que Juan vio tronos y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de gobernar, de juzgar. Ahora, Dios siempre ha querido, y es el propósito de Dios, darnos gobierno. De hecho, este es su propósito con la iglesia. Porque a veces nosotros reducimos la obra de Dios
y decimos, no, el propósito de Dios es salvar las almas, pero recordemos que ese no es el propósito. Ahora, ¿acaso Dios no quiere salvar las almas? Sí las quiere salvar, pero recordemos que Dios no creó al hombre perdido. Es decir, el hombre se perdió cuando decidió entrar en desobediencia, pero Dios lo creó siendo un ser santo. Ahora, lo creó con un propósito. El propósito no era salvarlo porque no estaba perdido. Cuando él toma la decisión de desobedecer y se extravía y se pierde, es donde Dios tiene que añadir la salvación a causa de la debilidad humana, a causa de la rebelión de Adán. ¿Me hago entender? Amén. Pero el propósito es gobierno. Esto es lo que quiere Dios con su pueblo, con su iglesia, que ésta gobierne el universo. Ahora, sin embargo, cuando nosotros contemplamos este concepto, lo vemos a futuro, ¿cierto? Y decimos, sí, es que el Señor nos ha llamado para gobernar. Cuando Él venga vamos a gobernar. Pero, a ver, ¿será que podemos gobernar hoy? ¿O será que tenemos que esperar que Cristo venga para empezar a gobernar? Y aquí es donde vamos al texto que leímos, porque mire que hay un fuego de palabras. Pese a que Juan está en el futuro, porque esta visión la tiene en el futuro, ¿cierto? Recordemos que el Espíritu de Dios es atemporal y puede ir al futuro o puede ir al pasado. Juan es llevado por el Espíritu al futuro y dice, vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron. Pero aquí hay una palabra que está en tiempo pasado. Pese a que él está en el futuro, hay un verbo en tiempo pasado. Recibieron, ¿cierto? Vi tronos y se sentaron los que recibieron. Ahora, ¿cuándo recibió esta gente la facultad de gobernar? Bueno, Juan dice que fue en un tiempo pasado, es decir, en nuestro presente. Así que la facultad de gobernar se recibe hoy. ¿Me hago entender? No es una cuestión que tenga que ver con el futuro. No es que tenemos que esperar que Cristo venga para gobernar. No necesariamente. Juan dice que estos reciben la facultad para gobernar hoy. Y Pedro dice que somos real sacerdocio, no que seremos. Es decir, en nosotros ya hay una realeza y también dice Juan que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. No que nos hará reyes, nos ha hecho en un tiempo presente. Es decir, ya somos reyes. Y un rey pues tiene la función de gobernar. Sin embargo, cuando traemos esto al aspecto práctico de la vida cristiana, como que empiezan las trabas. Y como que, bueno, pero ¿cómo hago para vivir eso? ¿Cómo hago para que eso sea un hecho real? Y entonces resurge la pregunta, ¿podemos gobernar hoy, sí o no? Bueno, hay algunos elementos que hay que tener en cuenta para gobernar. Pero yo creería que para gobernar se necesitan dos aspectos básicos o dos asuntos básicos. El primero de ellos se necesita autoridad, ¿cierto? Porque para gobernar es necesario tener autoridad. Pero también se necesita poder. Porque se puede tener autoridad, pero si no se tiene poder, esta autoridad tampoco tiene mucha validez, ¿cierto? A ver, ponemos un ejemplo. En una nación, la autoridad ejecutiva es el presidente de la República. ¿Quién le dio esta autoridad? Se la ha dado el pueblo, ¿cierto? A través de el voto popular, ¿sí? Pero él necesita poder para poder ejercer esa autoridad.
Si él no tiene poder, entonces no será firme su autoridad. Ahora, ¿cuál es el poder de esa autoridad? Se llama la fuerza pública, ¿cierto? Y todo lo que despliega la fuerza pública, todos los tipos de áreas como la policía, antinarcóticos, el SMAT, el ejército, grupos especiales, la Fuerza Aérea, la Marina, y todo esto conforma el poder del Estado al servicio de la autoridad del Ejecutivo, ¿sí? Y de esta manera se puede gobernar. Entonces, porque a veces decimos que el poder lo da el pueblo, pero realmente el poder no lo da el pueblo. Porque si un presidente decide ejercer una dictadura y toma para sí o se gana la buena voluntad de la fuerza pública, así el pueblo se rebele, lo va a dominar con su poder, ¿sí? Entonces siempre se va a necesitar poder para gobernar, para ejercer autoridad. Sin poder no se puede ejercer una autoridad firme. Y esto es muy necesario entonces para entender el concepto de cómo es que nosotros como cristianos entonces vamos a gobernar. Porque bueno, eso suena muy bonito, eso suena una maravilla, listo, Dios nos hizo reyes, gobernamos, pero ¿cómo? Porque yo veo que las situaciones antes me gobiernan a mí, las circunstancias gobiernan sobre nosotros. ¿Cómo es posible que yo entonces gobierne? Ahora, vamos a leer Apocalipsis 11:17 para respaldar lo que hemos dicho. No se puede gobernar sin poder, así se tenga la autoridad. ¿Cierto? Decimos, a ver, por ejemplo, un presidente es una figura de autoridad dada por el pueblo, pero si el ejército se rebela y dice no, se genera lo que llamamos un golpe de Estado, ¿cierto? Y tumban tal autoridad. De manera que si no hay poder, no se puede generar una autoridad firme. Apocalipsis 11:17. ¿Quién lo puede leer, por favor, en alta voz? 11:17 dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ok, entonces miremos que aquí dice, has tomado tu gran poder. No dice, has tomado tu autoridad, no. Has tomado tu gran poder y has reinado. Porque para reinar se necesita poder, ¿cierto? Porque siempre van a haber fuerzas rebeldes. Si no hay poder, entonces ¿cómo se va a someter la rebeldía? Habrá quien va a desconocer la autoridad o quien la va a resistir. Y cuando hay resistencia de la autoridad, se hace necesario el poder para someter toda rebeldía. Ok, entonces entendemos pues que necesitamos poder para gobernar de la mano de la autoridad. Ahora, ¿tenemos autoridad? Claro. ¿Qué da la autoridad? La autoridad es delegada, es dada, ¿cierto? Por una autoridad mayor. Volvemos al ejemplo de una nación. Decimos que la autoridad realmente de una nación es el pueblo. El pueblo decide quién gobierna. Ahora, en el caso de la teocracia, es decir, del gobierno divino, quien decide quién gobierna es Dios, ¿cierto? Amén. Es decir, en el reino divino no existe la democracia, no, existe la teocracia. Dios determina sus gobernantes. Ahora, Él nos ha dado autoridad. Nosotros tenemos autoridad legítima dada por Dios. Claro que sí, Él ya nos sentó, dice la Biblia, en lugares celestiales con Cristo. Es decir, en nuestra unión con Cristo nosotros participamos de su autoridad en el nombre de Jesús. Entonces, el tema de que si tenemos o no autoridad, eso no es cuestionable. La autoridad la tenemos. Legalmente, legítimamente, Dios nos ha posicionado en una esfera de autoridad y de gobierno. Entonces, la cuestión no es si tenemos autoridad. Lo que surge aquí es una pregunta. ¿Tenemos poder para ejercer esa autoridad? Y aquí ya se difiere. Aquí se difiere.
Porque nosotros podemos decir, amén, amén, aleluya, tenemos el poder. Bueno, muéstrame el poder, porque el poder tiene que ser expresado, ¿cierto? Yo puedo decir amén 1000 veces, pero listo, la autoridad puede llegar a ser inclusive abstracta y decir a alguien, sí, yo tengo autoridad en Cristo. Bueno, no lo vamos a debatir. ¿Tienes poder para ejercer esa autoridad? Lo tengo. Bueno, muéstrame tu poder, ¿cierto? Las naciones hacen alarde de su poder. Por ejemplo, hace unos años atrás estuve en Pereira en un desfile militar que hicieron, donde sacaron esos aviones de combate y bueno, todo el equipamiento de fuerza de la nación, y eso era una maravilla, ¿cierto? Y uno dice, wow, y ve pasar los aviones y una cosa espectacular, los helicópteros, porque los gobiernos tienden a mostrar su poder, ¿sí? Y el poder tiene que ser visible. Por eso dice Pablo en una de sus cartas, voy a ir para ver no las palabras, sino el poder de los que dicen, ¿cierto? Porque habían unos que se jactaban de que eran súper espirituales, y él decía, pues voy a ir a verlos no para ver esas palabras, sino para ver el poder que tienen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Ok. Entonces aquí vamos entrando en materia, vamos a Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, si alguien lo encontró, por favor, y lo puede leer. 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ok, entonces vamos a contextualizarnos allí. ¿Quién era Acab? ¿Recordamos quién era Acab? Acab era el rey de Israel. ¿Qué sabemos de Acab? Bueno, que es una autoridad para ese momento. 2, que es hijo de Omri, un general del ejército de Israel, quien fue rey también y era su sucesor, ¿cierto? Sin embargo, de Elías, antes de ese versículo no sabemos nada, porque es la primera vez en la Biblia que aparece el nombre de Elías. Aparece por allí un personaje llamado Elías, y lo único que sabemos de él es que es de la región de Tisbe y que es de los moradores de Galaad. Es todo lo que nos dice la palabra, ¿cierto? Y alguien podría decir, ¿quién es Elías? Sin embargo, habla al rey de una manera que lo deja sin autoridad, ¿cierto? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y uno dice, bueno, está hablando a un rey, a una autoridad. Pero si nos ubicamos en ese escenario, ¿quién tiene la autoridad? Tenemos que decir Elías, ¿cierto? Al parecer en ese contexto decimos, el rey se queda sin autoridad delante de este hombre. Y allí es donde empieza a ser curiosa la vida de Elías. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿quién es este hombre que aparece de la nada, habla a la máxima autoridad de una nación, pero habla como quien tiene más autoridad que el mismo rey? Amén. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Cierto? Primera de Reyes 18, 17 al 19. Aquí vemos una vez más la autoridad con la que él habla frente al rey. Y uno dice, bueno, entonces, ¿quién gobierna Israel? ¿Lo gobierna Acab o lo gobierna Elías? ¿Qué dice Primera de Reyes 18, 17 al 19? Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Al 19, por favor. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Ok. Mira esta palabra que usa entonces el profeta Elías. Envíame pues y congrégame. A ver, eso no suena a hágame el favor, eso no suena a, oh su majestad, oh rey vive para siempre. Eso no suena a que alguien le esté reverentemente pidiendo a alguien un favor, ¿cierto?
No, no, eso suena a una persona que tiene ¿qué? Autoridad, ¿cierto? Congrégame a Israel. ¿Pero a quién le está hablando? Al rey. Y uno dice, ¿cómo así? Si se supone que el rey es el que manda. Aparece un personaje llamado Elías, que no sabemos de dónde viene, y ahora le dice al rey, ahora pues congrégame a Israel. Uno dice, no, aquí entonces el que manda es este, ¿cierto? Amén. Y aquí es donde empieza entonces la palabra de Dios a desvelar que este hombre tenía un poder para poder respaldar esa autoridad. Porque no se puede ejercer autoridad, recordemos, sin poder. ¿Cuál era el secreto entonces? A ver, aparece delante del rey y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Su autoridad, Santiago 5:17. Vamos a leerlo por favor en alta voz, clara y perceptible. Entonces alguien se preguntaría, bueno, este tiene poder para hacer cumplir esa autoridad con la que está hablando. ¿Qué le da el poder a Elías para que cumpla esa palabra? ¿Qué le da, de dónde sustrae Elías el poder para que esa palabra tenga la suficiente fuerza, para que esa autoridad sea cumplida? Eso nos lo dice Santiago en el capítulo 5 y el verso 17. ¿Quién lo lee, por favor? 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ok. Y aquí entonces empezamos a entender el secreto de la palabra de Dios. Un secreto que no es tan secreto. Un secreto que sabemos, pero que a veces nos hacemos, como decimos por ahí, los de la oreja mocha, ¿cierto? Dice que él oró fervientemente. Es decir, antes, aunque la Biblia no lo registra allá en Reyes, antes de Elías presentarse ante Acab, ¿qué hizo? Oró fervientemente para que no lloviera. ¿Cuánto? No sabemos. Horas, tal vez ayunó días. Y después fue donde Acab y le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío. Ahora, ¿fue así? Así fue. Eso quiere decir que Elías tenía el suficiente poder para hacer cumplir su autoridad. Y eso manifiesta que quien gobernaba Israel en ese momento no era Acab, sino que era Elías. Y esto me arroja a mí un principio espiritual muy poderoso. Los que gobiernan las naciones no son los reyes, sino los que saben cómo orar. Esto es importantísimo. Los que saben orar son los que realmente gobiernan las naciones y sus intereses. Ahora, recordemos que la fuerza, el poder es lo que afianza la autoridad. Ahora, Acab era una autoridad, ¿cierto? Porque era el rey. ¿Cuál es el poder de Acab? Bueno, como rey, su poder es la fuerza pública, ¿cierto? Ahora, para que el poder que manifiesta tener Elías sea superior al de Acab, pues tiene que ser superior al de la fuerza pública de Acab. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿era así o no? Pues vamos a leerlo. Segunda de Reyes 1, 9 y 10. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 9 y verso 10. ¿Cómo dice? ¿Alguien lo encontró? Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. El 10. Y Elías respondió y dijo, el capitán de 50
Y dijo el capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Y aquí es donde uno dice, wow, ¿cierto? Wow. Le enviaron 50 militares. Si uno le envían una patrulla con 4 policías, y cierto, y ya se asusta, ¿y qué hice ya? Ahora usted imagine, estamos hablando de militares, 50 hombres armados hasta los dientes. Le envió a Acab la fuerza pública de él, ¿cierto? Envió por Elías. Y varón de Dios, descienda. O sea, llegó el comando. Ah, sí, pues si yo soy varón de Dios, que descienda fuego y los consuma. ¿Y qué pasó? Descendió fuego y los 50 hombres fueron incinerados. Y así por la segunda vez. Y la tercera vez vino un hombre y el capitán se humilló delante de Elías, ¿cierto? Y le dijo, varón de Dios, si en algo estimas mi vida. Ah, esto da a entender que el poder que tenía Acab para gobernar no era suficiente para someter el poder que tenía Elías para gobernar, ¿cierto? Es decir, a Elías lo respaldaba un poder superior, pero era un poder que él conseguía a través de la oración, a través de la oración que conoce el corazón del Señor y el propósito de Dios. Por eso Elías tenía este poder tan grande, y por eso cuando él sube al cielo, Eliseo exclamó, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo traduce la Biblia Reina Valera, lo traduce así, Padre mío, la Dios habla hoy, tú que fuiste para Israel como un poderoso ejército. Es decir, Elías, aunque era un hombre solo, sabía que a través de la oración el poder mismo de Dios se manifestaba a través de su vida. Nosotros podemos decir que caiga fuego y consuma, pero sucederá. O sea, tenemos ese poder. Ese poder solamente se consigue a través de la oración. Y por eso muchas veces nuestra palabra es débil. Y hermanos, Satanás conoce qué poder hay en nosotros. Él lo sabe. Nosotros podemos hablar muchas cosas y podemos pararnos y decir, pero que eso se cumpla solo lo logra el poder que haya en nosotros, en nuestra vida. Y lo que la Biblia me dice es que Elías adquirió ese poder por medio de la oración. Amén. Es lo que dice Santiago. Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró fervientemente. Oró según el corazón de Dios. Conocía el propósito de Dios y oró según este propósito. Y dice la Biblia que así sucedió. No llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. De manera que los que gobiernan o los que reciben la facultad de gobernar son aquellos que han aprendido a orar. ¿Me hago entender? Amén. Por eso entonces hablaba al principio de un cheque sin fondo. Porque a veces nosotros agarramos al diablo y le damos 3 vueltas con la palabra, ¿cierto? Con la boca. Pero ¿tenemos el poder para hacerlo? Y es lo que tenemos que preguntarnos. Podemos hacer una declaración como lo hizo Elías. No lloverá sino por mi palabra. Pero que eso suceda depende del poder que repose sobre mi espíritu, sobre mi vida. Y ese poder se adquiere en la oración, en la cercanía con Dios, en la intimidad con Dios. Cuando nosotros aprendemos a orar, realmente nada se nos vuelve imposible. Amén. Por eso dice la Biblia, y todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá.
detrás de toda declaración de poder hay una vida de oración. Y pienso que es una palabra que nos confronta para que entremos en un ejercicio y que nos desafiemos a nosotros mismos a aumentar nuestro tiempo de oración delante de Dios. Amén. Ahora, cuando oramos, no solamente se ejerce gobierno sobre las mismas naciones, y por eso la Biblia nos enseña a que hay que orar por los mismos gobiernos. Nosotros no estamos para salir a protestar con carteles en la calle, no. La iglesia no está para eso. La iglesia está para gobernar una nación. ¿Cómo la gobierna? A través de la oración. Una nación puede ir en picada hacia el mismo fracaso, pero si hay hombres y mujeres que saben orar delante de Dios por una nación, Dios la restaurará. Y la historia lo ha demostrado. La historia ha manifestado que inclusive las guerras se han librado es a través de oración, a través de ruego. Escuchaba en cierta ocasión a un hombre decir que durante la Segunda Guerra Mundial, unos alemanes tomaron una montaña y la bombardearon, después le pasaron una ametralladora y allí habían unas tropas inglesas. Y milagrosamente estaban vivas aún después de esto, y estos hombres tiraron las armas y salieron corriendo. Ahora, las tropas inglesas estaban escondidas y no entendieron por qué corrían. Pero cuenta después alguien que uno de esos soldados que fue capturado, un soldado alemán, lo interrogaron y le preguntaron por qué causa corrieron. Y ellos decían que era que venían unos jinetes blancos. Y uno de sus mayores se asombró, dijo, ¿desde cuándo las tropas inglesas usan uniformes blancos? Y por eso bombardearon esa caballería, pero cuando vieron, la caballería seguía intacta y barrieron con ametralladoras y la caballería seguía intacta hacia ellos. Y esto es el testimonio que dio el soldado alemán, y por eso tiraron las armas y salieron corriendo, porque pese a la cantidad de munición que desplegaron, estas caballerías seguían intactas. Pues bueno, estas caballerías eran ángeles de Dios. Amén. Debido a la oración que estaban haciendo estos hombres. Entonces las guerras mismas se han definido es con oración. El destino de las naciones lo perfila la oración. Si nosotros aprendemos a invertir tiempo delante de Dios en oración, vamos a ser aptos para gobernar. Ahora, lo que dice Apocalipsis 4 es que cuando Cristo venga habrán tronos y se sentarán los que tengan la facultad de gobernar. ¿Y dónde la recibieron? La recibimos hoy. ¿Cómo? A través del ejercicio de la oración. Y como les decía, no solamente ejercemos gobierno sobre las naciones, sino inclusive sobre los elementos mismos, como el sol. Imagínense, ¿quién puede gobernar el sol? Si es una esfera que, aunque está a 150 millones de kilómetros, es 1.300.000 veces más grande que este planeta. ¿Ah? ¿Quién lo puede gobernar? Ahora, me gusta una traducción, si me puede ayudar, la traducción viviente. Josué 10, del 12 al 14. Vamos a escucharlo, cómo lo traduce esta versión, traducción viviente. Josué 10, del 12 al 14. Nueva traducción viviente, Josué 10:12. Ajá. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. 14. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jasé? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Amén. 14.
Jamás ni antes ni después hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Tremendo, ¿no? Cuando el Señor contestó, tremenda oración, dice el Escritor, semejante oración. ¿Cuál? Detente tu sol. Eso es una cosa tremenda. Ahora, pero también vamos a ver el secreto de Josué. Josué era un hombre que sabía orar. Entonces, él hace una declaración y emite una oración. De hecho, cuando ellos fueron derrotados en Ahí, dice que Josué se fue y oró toda aquella tarde delante de Dios, ¿cierto? Y es llegada la tarde que el Señor le habla y le dice, hay un anatema en el campamento. Josué era un hombre cercano a Moisés. Y Moisés era un hombre que aprendió a pasar 40 días y 40 noches en la montaña delante de Dios. Eran hombres que sabían este secreto y le daban la importancia, porque tenían claridad en que la fuente del poder yace a través de la oración. Es decir, aunque el poder es de Dios, Él no lo administra o nos permite que nosotros hagamos uso de ese poder mediante la oración. Josué era un hombre que sabía orar, sabía pasar tiempo delante de Dios. Y por eso cuando él eleva esta oración, dice la Biblia de que nunca jamás hubo un día como este en que Dios atendió a semejante oración. Imagínense, los mismos elementos de la tierra experimentaron algo sobrenatural, porque recordemos que este mundo gira a más de 1600 kilómetros por hora. Los científicos dicen que si el planeta se llegara a detener, todos nosotros saldríamos volados. Claro, porque si usted va en un auto a 1600 kilómetros por hora y usted frena de repente, pues va a salir volado por el parabrisas, ¿cierto? Entonces, esto es lo que la ciencia dice. Sin embargo, el poder de Dios lo hizo y Josué pudo destruir sus enemigos. Entonces, la oración nos da acceso al poder mismo de Dios. Y nadie tiene más poder que Dios. Y a medida que nosotros nos llenamos del poder de Dios, nos posicionamos en la autoridad que nos ha sido dada. Lo que decía al principio, no es cuestionable la autoridad la tenemos. Claro que sí, la palabra dice que nos ha dado autoridad, pero tenemos el poder, allí es donde es regulado. Nosotros experimentamos el poder de acuerdo a la calidad de oración que elevamos al cielo. En esa medida tendremos poder. En la medida que nosotros oramos. Y de esa medida nos es suministrado el Espíritu Santo de Dios. Entonces hablamos de Moisés. Vamos a leer Números 16, 28. La experiencia de Moisés. También se ejerce gobierno sobre los que se oponen por medio de la oración. Libro de Números, capítulo 16. No importa el enemigo. Cuando una persona ha aprendido a orar, cosas tremendas van a pasar. Números 16, 28. Voy a leer. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados según la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriese su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Contextualizamos esto de la rebelión de Coré, ¿cierto? Se levantaron contra Moisés, juntaron 250 hombres y dijeron, no, es que no solamente por Moisés habla Dios, nosotros también. Y Moisés, un hombre tranquilo y calmado, sencillamente salió y les dijo, bueno, si ustedes mueren como mueren todos los hombres, ¿cierto? De ancianos o Dios no me ha enviado.
yo hice esto por mi propia cuenta, pero si algo pasa, si la tierra abre la boca, por ejemplo, y se los come, ¿cierto? Y dice la Biblia que terminó de hablar Moisés, ¿y qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó vivos. A sus familias, sus hijos, todo, descendieron vivos al Seol. Pero ¿cuál era el secreto de Moisés? Lo encontramos en Deuteronomio 10:10. ¿Quién lo puede leer, por favor? Libro de Deuteronomio 10:10. ¿Cómo es posible que este hombre hablaba y la tierra se abría al instante y tragaba a sus opositores? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Vamos a leer Deuteronomio 10:10. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Ay, 40 días y 40 noches estuvo este hombre en el monte por segunda vez. Es decir, ya había estado otros 40 días y otras 40 noches en el monte. ¿Qué? Orando. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Y yo le pido en este momento al Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero orar. Realmente, hombre, una persona que experimenta un nivel de oración de estos es, mejor dicho, el diablo mismo sabe que no se puede meter con él. Ay de la persona que se mete con alguien que sabe orar. Es tremendo. El diablo mantiene más bien a distanciadito de esas personas, porque saben que son gente que administra el poder de Dios. Mira lo que le pasó a Coré. Vivos al Seol, se abrió la tierra ahí mismo. Mira lo que le pasó a los 50 que mandaron para capturar a Elías. Los primeros a los segundos. Y a los segundos, incinerados. Entonces, hay de la persona que se mete contra alguien que sabe orar. Cuando una persona sabe orar, es una cuestión impresionante. Mueve el poder de Dios. Y estos hombres en su rebelión ignoraron eso. Moisés era un hombre que estaba muy cerca a Dios, al punto que la gloria de Dios resplandecía en su mismo rostro. Pero ¿cuándo sucedió eso? Cuando bajó del monte de esta 40 días y 40 noches. ¿Cierto? Amén. Venía con el poder. Y cuando se viene con el poder, entonces se puede hablar, ¿cierto? Porque uno a veces habla, pero carece del poder para respaldar eso que ha hablado. Amén. Y entonces, por eso les hablaba al principio del cheque sin fondos. Yo puedo escribir ya un cheque por $1.000.000, pero si en mi cuenta no está ese dinero, a usted no le van a entregar eso. La oración es una cuenta de ahorro que uno tiene en el reino de los cielos respecto al poder. Cada vez que uno pasa tiempo en oración, según la palabra, esa cuenta se le va llenando, se le va llenando. Y cuando uno habla, uno está debitando ese poder. Pero cuando uno está vacío en su cuenta, uno habla y no ocurre nada. Esa es la diferencia muchas veces entre un siervo de Dios y otro. Que a veces carecemos de fondos suficientes para lo que hemos escrito en el papel. ¿Cierto? De allí donde hay una importancia de trazar una relación con Dios a través de la oración y de hacer de la oración nuestro principal negocio. Cuando nosotros vemos esto con claridad y hacemos de la oración nuestro principal negocio, nosotros vamos a tener poder para hablar, para gobernar. Gobernar sobre naciones, gobernar sobre una ciudad, gobernar sobre una circunstancia, gobernar sobre los mismos elementos de la naturaleza. Uno escucha infinidades de testimonios de cómo muchas personas a través de la oración inclusive han afectado el clima, ¿cierto? De cómo estaban justos y nosotros lo vivimos. Recuerdo que una vez estábamos en una vigilia y toda la noche llovió en una finca. Eso estábamos como a 30 minutos de la casa, a pie. Y toda la noche cayó agua. Y a las 5 de la mañana terminamos la vigilia. Después oramos y en ese instante estábamos un poco pensativos porque toda la noche estábamos trasnochados y pues, al salir nos íbamos a mojar. Y necesitamos llegar a la casa. Entonces oramos y salimos y escampó. Amén. Cuando llegamos a la casa siguió la lluvia. ¿Sí? Amén, gloria a Dios.
Entonces, aún sobre el clima se puede gobernar cuando aprendemos a orar. ¿Sí? Entonces, esto es algo tan especial, hermanos, que uno se motiva. Gloria a Dios. Y uno se dice, hombre, yo quiero como darle más a la oración, meterle más candela a esto, ¿cierto? Y sí que necesitamos más candela. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar para poder terminar. Vamos a leer Hechos 9:40. Hechos 9:40. Cuando aprendemos a orar, inclusive podemos ejercer gobierno hasta sobre la misma muerte. Oiga, qué poderoso es esto. Y yo vuelvo y digo, hermanos, el Señor nos ayude. El Señor derrame espíritu de oración sobre nosotros, sobre nuestra vida. Yo le pido al Señor que derrame espíritu de oración sobre mi vida, sobre nosotros, para que de esta manera podamos realmente ejercer gobierno. Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ok, aquí es la historia de Tabita, ¿cierto? Llamada Dorcas, que ella muere. Y bueno, los hermanos muy tristes llamaron a Pedro, y Pedro entonces entró al lugar donde estaba el cadáver y hizo sacar a toda la gente. ¿Y qué hizo? Oró. Se puso de rodillas y oró. ¿Cuánto? No lo sabemos. Tal vez 2 horas, 3 horas, 4 horas. A veces nosotros pensamos que él se arrodilló y dijo, Señor, resucita a Tabita. Y se levantó y ya. No, estos hombres aprendían a orar. Sabían cómo orar porque ellos pasaron tiempo con el maestro, que se pasaba noches enteras de rodillas. Oró Pedro. ¿Cuántas horas? No sabemos, pero seguro pasó un buen tiempo delante del Señor descubriendo el corazón de Dios y su voluntad para esta mujer. Y después de haber entendido que la voluntad de Dios era resucitarla, se levantó y ¿qué dijo? Tabita, levántate. Tabita, levántate. ¿Y qué pasó? ¿Tabita se levantó o no? Y ella abrió los ojos. Y vio Pedro. Quiere decir que en la cuenta Pedro tenía, ¿cierto? Tenía efectivo. Tenía poder frente a su declaración, frente a lo que él habló, al instante ocurrió. ¿Sí? Porque no solo tenemos autoridad, necesitamos poder, pero el poder se adquiere mediante la oración. Y mira entonces cómo, después de haber pasado tiempo en oración, se levanta y emite una palabra de autoridad y Tabita resucita. Seguramente si Pedro llega sin orar y venga Tabita, levántate, seguro Tabita no se habría levantado, ¿cierto? Porque aquí dependes de Dios. Y para administrar ese poder o para participar de ese poder que el Señor nos ha dado, lo hacemos mediante la oración. Hechos 8, 14 al 17. La impartición del Espíritu Santo se hace mediante la oración. Recordemos que el Espíritu de Dios también se imparte a las personas a través de la imposición de manos. Hechos 8, 14 al 17, como dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre algunos de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Pero qué hicieron primero? Oraron por ellos, ¿cierto? ¿Cuántas horas? No sabemos. Tal vez hasta se encerrarían días. ¿Qué vamos a saber? ¿Cierto? Hasta se encerrarían allí a Pedro y a Juan, ¿cierto? Que fueron los que enviaron y comisionaron para esta labor. Tal vez se encerrarían allí y le dijeron, bueno, ya están aquí los hermanos, son bautizados, qué bendición. Necesitamos que reciban el Espíritu Santo, necesitamos que sean bautizados con el Espíritu. Porque hermanos, en ese entonces no era que hermanos, vamos a hacer un culto pro recesión, no, en ese momento la persona era bautizada, necesitaba recibir el Espíritu Santo. Por eso la iglesia era tan poderosa. Pero para eso también oraban. Vamos a orar, hermanos, y Pedro, Juan, vámonos a orar hasta que el Señor nos llene de ese poder para impartírselo a ellos. Y se encerraron a orar. Y después de haber orado, les imponían las manos y el poder fluía. Claro, porque cuando en una vasija hay contenido, podemos vaciar a otra, ¿cierto?
Pero si uno no está lleno del Espíritu Santo, no puede pretender que al imponerle las manos a otro transfiera el Espíritu. Y ese Espíritu nos llenamos a través de la oración. ¿Cómo lo sabe? Hechos 1.8. ¿Qué dice Hechos 1.8? 1:8. Ajá. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, recibiréis poder, es decir, el poder yace es en el Espíritu de Dios. Así que para nosotros tener ese poder necesitamos tener el Espíritu. Y somos llenos, la Biblia habla de ser llenos. Y cuando habla de ser llenos es porque hay una vasija, ¿cierto? Y la vasija puede estar a la mitad. Es decir, nuestro mismo espíritu es como un recipiente. Y el Espíritu de Dios puede llenarlo en cierta medida. Pero la Biblia nos dice que debemos ser llenos. Pero esta llenura se logra mediante la oración. Recordemos que pasaron 10 días desde que el Señor dijo esto, ¿cierto? ¿Y qué se fueron a hacer los discípulos en esos 10 días? Recordamos qué fueron a hacer, ¿cierto? Se fueron a ver una serie de Netflix. ¿O qué fueron a hacer los discípulos en esos 10 días? Se fueron a revisar el Facebook. No, ¿cierto? Dice la Biblia que estaban, ¿qué? Orando unánimes juntos. Allá en el aposento alto, ¿cierto? 10 días orando. Después de estos 10 días descendió el Espíritu con poder y fueron llenos. Ahora, cuando uno administra el Espíritu de Dios, ese recipiente se va vaciando. Por eso usted lo ve más adelante que nuevamente oraron y fueron llenos cuando el lugar tembló. Porque cuando uno administra el Espíritu, uno se va vaciando. Y uno necesita estar siendo lleno cada día. Y eso lo logra mediante la oración. Amén. Y vamos a empezar a terminar con el mejor ejemplo de todo nuestro Señor. ¿Qué dice Juan 14:12? Juan capítulo 14, verso 12. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Y mire esto tan desafiante. Miremos esto tan desafiante. El Señor hace una especie, porque este desierto es una palabra firme, es como un juramento. Que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él va al Padre. Y mayores. Ahora, ¿cuáles son las obras de Cristo, de Jesús? Bueno, resucitaba a los muertos, ¿cierto? Sanaba a los enfermos, paralíticos, hasta los mancos, dice la Biblia, eran sanados. Oiga, y eso es tremendo, porque uno ve orar por alguien y que mocho de un pie y le salga el pie, es cierto, bárbaro. Ahora, los demonios eran echados fuera, ¿cierto? Pero ¿cuáles más eran las obras del Señor? Bueno, leámoslo, Marcos 1:13. Leamos desde el 12 hasta el 13. Porque nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué no vemos las obras si el Señor dijo que el que cree en mí, mayores obras que las que Él ha hecho, haremos? Bueno, yo creo en Jesús, pero nos preguntamos a veces, ¿por qué no puedo hacer las obras que Él hizo? Porque es que no las estamos creyendo del todo. ¿Cómo lo creemos? Haciendo lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? Marcos 1:12 y 13, ¿cómo dice? 1:12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Marcos 1:35. Quiere decir que el Señor ayunó 40 días y 40 noches. Mire, recordemos que el Señor Jesucristo en este mundo era un hombre, porque a veces nosotros creemos, bueno, no voy a explicar mucho esto, pero la Biblia dice que Él se despojó de sí mismo, es decir, Él se desprendió de su mismo poder, Él dependía en la tierra meramente de Dios, por eso la Biblia lo llama el siervo de Jehová. Ahora, en esa temática Él sabe que depende de la oración y del ayuno para poder administrar el poder de Dios. Y por eso dice la Biblia que Él ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Qué más hacía? Marcos 1:35.
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Mire que la palabra, el verbo aquí está en un presente continuo, ¿cierto? Oraba. Mateo 14, 23. Jesús oraba en la madrugada. Siempre salía a orar en la madrugada. Tal vez sus discípulos dormían un poquito más, hasta más tardecito, pero ellos siempre veían que el maestro se levantaba a la madrugada a orar. Todo el tiempo iba a orar a la madrugada. 14:23 de Mateo, ¿qué dice? Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Subió a orar, Lucas 6:12. Oiga, subió a orar al monte tarde de la noche. Es decir, el Señor oraba hasta tarde y madrugaba a orar. Uno a veces ora hasta muy tardecito y dice, no me voy a levantar tan temprano porque me trasnocho, ¿cierto? O se acuesta tempranito para poder madrugar, pero la persona misma de nuestro Señor dice que Él iba al monte y oraba hasta tarde, pero también madrugaba. Es decir, se abnegaba respecto a sus mismas necesidades físicas, como era descansar, por estar en la oración ocupado. Hombre, entonces ahí entendemos, claro, ¿cómo podemos pretender hacer las obras del Señor si no seguimos esos pasos que Él nos trazó? Lucas 6:12, ¿qué dice? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche, es decir, pasaba noches también orando, noches enteras. Entonces tenemos que el maestro ayunó 40 días, que madrugaba a orar, estaba hasta altas horas de la noche orando, que en ocasiones pasaba noches enteras orando. Hombre, y nosotros a veces decimos, ¿por qué no podemos hacer las obras que Él hizo si Él nos dijo? Porque esas obras incluyen esas mismas obras de oración que Él hizo, ¿cierto? Si hacemos esas que Él hizo, entonces vamos a ver también resultados como los que Él obtuvo. Y yo creo que ninguno que haya vivido esta experiencia de oración en estos niveles ha tenido que decir que no ha visto cómo Dios obra poderosamente en su vida. Y esto es un desafío para todos nosotros. Y hermanos, créanme que yo en mi corazón me he propuesto y quiero hacer parte de estos hombres que han aprendido a orar. Porque solo de esta manera podemos gobernar sobre todo, sobre las fuerzas del mal, sobre todas circunstancias, sobre gobiernos, sobre los elementos mismos, por medio del poder del Señor Jesús. Pero es importante que podamos entonces desarrollar una vida de oración. Con una vida de oración, hermanos, la Biblia dice que nada nos será imposible. Ese es el punto de nuestros fracasos en muchas ocasiones. Termino con la historia aquella del hombre que llevó su hijo a sus discípulos. Recordemos que el Señor ya les había dado autoridad, ¿recuerdan? Porque en versículos anteriores el Señor les había dado autoridad ¿sobre qué? Sobre todo demonio, ¿cierto? Claro, sí, ya tenían la autoridad, sin embargo no pudieron contra este demonio. Y el Señor viene indignado y los reprende y le dicen, tráigame al muchacho, y le dice al demonio, lo expulsa y el demonio al instante obedece. Pero los discípulos quedan un poco pensativos, ¿cierto? Y dice la Biblia que estando en casa le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos con este demonio? Claro, era porque en ellos no había el poder suficiente. Ellos tenían la autoridad, pero no tenían el poder. Y el Señor les dice, venga, les doy la clavecita para ese poder. Es por vuestra poca fe. Pero eso se desarrolla es con oración y ayuno. ¿Sí? Y no se trata de decirle, ve demonio, espérame, yo me voy y me hago unos 7 días de ayuno. No, se trata de tener una vida en esa temática de oración y ayuno. Cuando tenemos una vida en ese ejercicio, entonces vamos a tener el poder para enfrentarnos a ese demonio. Pero lo que Cristo dijo es que sin este ejercicio de la oración y el ayuno, muchos demonios van a resistir nuestra autoridad. Y esto es importante entonces, entender este secreto. Y el éxito de todos los hombres de Dios, y bueno, podríamos hablar mucho a través de toda la palabra de Dios, pero el éxito de estos hombres de Dios reposaba en que sabían orar. Conocieron el corazón de Dios a través de la oración y Dios les respondía. Amén. Que el Señor nos haga como estos hombres, que el Señor derrame espíritu de oración sobre nuestra vida para que veamos su poder entre nosotros.
Amén. Gloria a Dios. Estemos de pie y demos gracias a Dios por su palabra que es santa.